Diríjase enseguida a las Islas Filipinas. Comience operaciones especialmente contra la flota española. Capture buques o destrúyalos. Realice esfuerzo supremo. En el Palacio de Malacañán de Manila, el nuevo capitán general de Filipinas, Basilio Agustín, se reúne con los altos jefes militares del archipiélago e informa a Madrid. De los buques de una y otra escuadra, resultan ser los americanos muy superiores a los nuestros, y las baterías de la antigua muralla son por completo ineficaces para causar a los buques algún daño. El 25 de abril, la flota de Dewey se pone en marcha. El almirante ha contagiado a sus hombres una gran moral de combate, consciente de su notable superioridad sobre la escuadra española al mando del almirante Montojo. La flota del almirante Dewey estaba compuesta por 6 buques de guerra y 3 buques de auxiliares y de carboneo. Los buques más importantes eran el Olympia, donde enarbolaba su insignia el almirante, el Baltimore, el Raleigh, el Boston, el Concord y el Petrel. Estamos en la cubierta del crucero americano, el Olympia. Es el último superviviente de la guerra hispanoamericana en la tierra. Era el buque insignia del Comodoro Dewey. Encabezaba una escuadra de 6 buques pequeños y era el mejor y el más grande de ellos. El Olympia llevaba 4 cañones de 8 pulgadas, colocados en 2 torretas redondas, como este que se ve detrás de mí, uno en la popa y otro en la proa, y llevaba 10 cañones de 5 pulgadas en los lados. Era el mejor de los buques de la escuadra americana, una escuadra moderna que se iba a enfrentar a la española, que consistía en buques viejos, algunos en mal estado y uno incluso de madera. Y en desplazamientos, la flota americana tenía una superioridad de aproximadamente 5-2. Y que en lo que hace referencia a su potencia de fuego, la superioridad norteamericana era aproximadamente de 3-1. Objetivamente hablando, podemos ver que con estos datos comparativos, el resultado final de la batalla que se aproximaba era evidente y la victoria de la flota norteamericana más que probable. Sin embargo, la opinión en Hong Kong es muy distinta. Nadie apuesta por Dewey, por favorable que sea la desproporción, y se cree que se dirige a una derrota segura. En un selecto club de la ciudad, tras una cena con un grupo de americanos, un oficial británico comenta con sorna: era un grupo de gente muy apreciable. Lástima que no volveremos a verles nunca. Una opinión parecida se tiene en Madrid. Desde el Heraldo, alguien afirma que tan pronto como se abra fuego, desertarán las tripulaciones de los buques norteamericanos, formadas, como es sabido, por gentes de todas nacionalidades. Antes de la guerra con España, los buques de guerra americanos estaban pintados de un reluciente blanco y de un color ocre, como aquí, con adornos y toques de metal brillando por todas partes. Estaban estupendos. Pero en cuanto se veía que se aproximaba la guerra, la Marina pintó todos sus buques de gris. Toda la pintura bonita desapareció. Y cuando los buques del Comodoro Dewey zarparon para librar batalla en la bahía de Manila, tiraron todas las cosas de madera que podían. Todos los muebles, las sillas, pianos, mesas y todas esas cosas. Casi la única madera que quedaba era la cubierta. Esta es una reproducción cartográfica de la bahía de Manila, con su punto dominante la isla del Corregidor, la entrada de Boca Chica y la entrada de Boca Grande. En la bahía de Manila tenemos la capital del archipiélago, Manila, y la península de Cavite, unida al territorio peninsular por la península de Dajalicán. Vamos a acercarnos un poco a esta maqueta para poder ver con un poco más de detalle cuál era la situación de la ensenada y cuál era la posición de las escuadras españolas y cuál es la posición de la escuadra del almirante Dewey, contando para ello con la colaboración del capitán de fragata de la Marina de Guerra cubana, don Gustavo Placer Cervera, el comandante del ejército de los Estados Unidos, señor David Cole, y el coronel de ingenieros del ejército español, don Carlos Zamorano. Empezaré yo mismo dando una breve descripción
de lo que será la posición de la escuadra del almirante Montojo en la mañana del 1 de mayo de 1898. Tenemos el Reina Cristina, que era su buque insignia, el Castilla, el Isla de Luzón y el Isla de Cuba en una línea siguiendo Punta Sangley. En la ensenada de Cañocao tenemos a don Juan de Austria, a Alejandro de Ulloa y al Marqués del Duero. Para que nos describa la situación de las defensas costeras, le paso la palabra al coronel don Carlos Zamorano. Mi coronel. Muchas gracias. La costa está muy mal defendida, la artillería es muy deficiente, se ha artillado muy deprisa y solamente mantendrán el fuego, un poquito en competencia con la escuadra americana, los 2 cañones Ordóñez situados en Punta Sangley. En el fondo de la bahía de Manila, en un ancho de unos 4 kilómetros, hay 10 baterías también muy anticuadas. Solamente 4 cañones de hierro son capaces de hacer un fuego relativamente eficaz. De todas formas, están situados a 8 kilómetros de la flota y no fueron operativos tampoco. Años antes, el almirante Concas había advertido sobre la bahía de Manila. Cavite es un absurdo, pues se halla en el fondo de una bahía con entradas que no son defendibles prácticamente ni con artillería ni con torpedos, y que por consiguiente, una vez bloqueadas, convierten el puerto de refugio en una horrible ratonera. En Cavite nos espera un desastre en la primera ocasión. La escuadra asiática de Dewey se formó antes del amanecer y entró en la bahía de Manila en una línea de batalla encabezada por el Olympia y el Baltimore. Los buques seguían la indicación de 5 brazas en sus cartas y estaban aproximadamente a 3 millas de la flota española. Aquí, en este sitio, más o menos, ocurrió la batalla de Cavite. En esta zona general estaba formada la flota castellana y a 3 millas afuera de ella estaba formada la flota americana. En el fondo se ve la ciudad de Manila y allí está la península de Cavite. La medianoche del día 30 de abril de 1898, el almirante Montojo conoce de la presencia del escuadrón del almirante Dewey entrando en la bahía de Manila. Reúne a sus comandantes a bordo del buque insignia, la Reina Cristina, para darles sus últimas instrucciones. Al final de ellas, su orden es: se hundirán los buques para evitar que estos caigan en manos del enemigo. Montojo ordena toque de atención y se dirige a sus hombres. El enemigo está a la vista y confío en que todos demostremos en el combate que sois dignos compañeros de vuestros antepasados en la historia patria. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Mientras, en el bando americano, Dewey, desde el buque insignia Olympia, para enfervorizar a sus hombres, ordena izar en la driza del mástil de popa una señal que en el código de banderas conforma la frase "Remember the Main". A las 5:46 de la mañana del 1 de mayo de 1898, el escuadrón de Dewey, liderado por el Olympia, se dirige a su posición en la línea, pasando por dentro del alcance de las baterías que defienden la ciudad de Manila, que abren fuego contra él. El almirante Dewey avisa a las autoridades de la capital que de no cesar este fuego se verá obligado a bombardear la ciudad, con lo cual las baterías costeras de la ciudad de Manila dejan en ese instante de hacer fuego. La táctica de Dewey era aprovechar el máximo número de cañones, así que avanzó en una línea frente a la flota española, utilizando primero todas sus baterías de babor, recorriendo unas 2 millas a 6 nudos. Volvió con sus baterías de estribor apuntadas e hizo varios pases en forma de 8. A lo largo de la mañana y durante 2 horas, el almirante Dewey realiza 6 pasadas por enfrente de la flota
del almirante Montojo, realizando una concentración inicial de fuego sobre el buque insignia, el Reina Cristina, y posteriormente sobre el Castilla, Isla de Cuba e Isla de Luzón, que reciben numerosísimos impactos y tienen una enorme cantidad de bajas y muertos, principalmente debido al fuego y a las astillas. A las 7 de la mañana, el Reina Cristina realiza un intento desesperado, saliéndose de la línea e intentando embestir al Olimpia, pero la cantidad de proyectiles que recibe es tal que se ve obligado a regresar a su lugar. Un equipo bueno podía lanzar quizás 7 u 8 proyectiles por minuto en condiciones de práctica. Pero en la vida real, o sea, la batalla real, solo conseguían un proyectil por minuto. Cuando un proyectil sale del cañón, sale a una velocidad tremenda, unos 2000 pies por segundo, y lo acompaña un fogonazo y mucho humo. Y eventualmente ese proyectil llega a alguna parte. Se espera que alcance el buque del enemigo, pero en general no lo hace. Pero cuando lo consigue, devasta ese buque, porque el buque no lleva blindaje, y el proyectil estalla en un sitio como este donde nos encontramos, y destruye todo a nuestro alrededor y despedaza a los marineros. Y eso es lo que les pasó a los barcos españoles esa mañana. El resultado de la batalla es ligeramente terrible. El Reina Cristina es hundido y el almirante Montojo se ve obligado a cambiar su insignia a la Isla de Cuba. A lo largo de estas 2 primeras horas de la batalla, el almirante Dewey se retira, habiendo recibido la noticia de que el Olimpia le quedan únicamente 15 disparos de sus montajes de 15 pulgadas. A las 11:46, el almirante Dewey retoma la línea y vuelve a efectuar una pasada en la cual ya observa que tanto el Cristina como el Isla de Cuba se encuentran también hundidos y en llamas. Los heridos y náufragos están siendo rescatados por los demás buques que se encuentran en el arsenal y entonces concentran todo su fuego sobre el último de los buques que se queda, que es el Isla de Luzón, que resulta también finalmente hundido. A las 12:30, la batalla naval de Cavite tiene fin. En total, la escuadra norteamericana ha efectuado más de 8000 disparos con sus 6 buques. Ninguno de los montajes de grueso calibre de la escuadra americana hizo blanco en los buques españoles. Sin embargo, la efectividad de los cañones de tiro rápido y de calibre medio fueron los que ocasionaron la destrucción de la escuadra del almirante Montojo el 1 de mayo de 1828. Desde el punto de vista de un observador imparcial, podemos apreciar que el almirante Montojo no tenía otra alternativa, dada la situación en que se planteó el combate. Quizás la única posibilidad que hubiera tenido de haber sido más apoyado era haber colocado sus buques bajo la protección de las baterías costeras más cercanas a Manila. Esto no se hizo para no atraer el fuego de la escuadra norteamericana sobre la ciudad de Manila y poner en peligro su población. Y además, dada la superioridad abrumadora que tenían la escuadra norteamericana, esto realmente no hubiera podido cambiar los resultados finales del combate. En tan solo hora y media, en este primer enfrentamiento con los americanos en la guerra del 98, los buques españoles están hundidos, incendiados y silenciadas las baterías de tierra. Montojo, por cable, informa al ministro Bermejo. Ha sido un desastre que lamento profundamente, que presentí y que anuncié siempre, por la falta absoluta de fuerzas y recursos. La destrucción de la escuadra española es un hecho. Las pérdidas humanas son 167 muertos y 281 heridos. La escuadra americana apenas tuvo daños y solo 8 heridos en el Baltimore. Se dijo que Cavite había sido un tiro al blanco contra los barcos españoles.